pasada tarde de viernes, el doctor César Pimienta recibió un impacto de arma de fuego a la altura del tórax. En horas de la siesta de este viernes, según reportan, se encuentra con un cuadro sumamente delicado en el centro del traumas, aquí en Asunción. De acuerdo a la información, una exfuncionaria del Ministerio de Salud Pública, identificada como Teresa Maidana, llegó hasta la oficina del doctor César Pimienta, quien se desempeña como director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, y luego de discutir con este hombre, tomó el arma de fuego y le efectuó el disparo. Huye del Ministerio de Salud y es detenida por efectivos policiales. Ocurrió aproximadamente a las 14:30 de esta siesta. El doctor César Pimienta a estas horas se encuentra en estado delicado en el Hospital del Trauma, Jorge. Esa es la información. Sí, correcto. Hay también otra información, otras informaciones que van circulando sobre todo en medios de comunicación que hablan de que en realidad, además del disparo en el tórax, habría también recibido un disparo de refilón en la zona de la cabeza. Información, por supuesto, que tiene que ser confirmada. Se habla de 2 disparos. Así es, información que tiene que ser confirmada, por supuesto, por médicos del Hospital de Trauma, donde actualmente está siendo atendido el doctor César Pimienta. Y vamos a tener, por supuesto, un equipo en vivo y en directo desde el centro asistencial para saber detalles de qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrió, cómo continúa la salud del doctor y cuál es la situación de esta funcionaria que, al parecer, según los primeros datos, no estaba de acuerdo con su destitución. Habría sido destituida y responsabilizó directamente de este hecho, o habría responsabilizado de este hecho directamente al doctor César Pimienta. Estamos en comunicación con el comisario Hermógenes Jiménez para recabar más datos y actualizar esta información. Comisario, buenas tardes. Comisario Hermógenes Jiménez, buenas tardes. Comisario, ¿cómo está? Le saluda Roberto Coronel, estoy con Jorge Galeano. Queremos saber detalles de esto que le sucedió al doctor César Pimienta, por favor. Bueno, lo que puedo informarle en este momento, porque estamos en procedimiento, digamos, lo que podemos informarle es que recibió un disparo de arma de fuego en su costado lado izquierdo. En este momento pues ya está atendido en emergencia médica. Y bueno, la mujer que le disparó está aprehendida, tenía 3 armas de fuego, 2 de calibre 22 y 1 de calibre 38. Es lo que podemos informar hasta el momento. Más detalles, por favor, un poco más tarde. Sí, entiendo, comisario. ¿Qué dijo esta mujer al momento de ser detenida? Bueno, ella manifestó que, según ella, es obstetra del Hospital de Limpio y venía pidiendo audiencia ya cuestión de una semana y hoy fue recibido y ahí pasó todo lo que estamos comentando, ¿no? ¿Y nos dio detalles del tono de la discusión? No, a ella se le suspendió, según ella menciona, se le suspendió en su... Ella es obstetra del Hospital de Limpio y se le suspendió, no sé por qué todavía hasta el momento. Y es por eso que ella venía pidiendo audiencia para que pueda ser nombrada nuevamente, ¿verdad? Comisario, ¿esta mujer cuántos años tiene? No tengo todavía esos detalles, sí. Por eso te digo mil disculpas. Dentro de 10 minutos esto ya vamos a darle más información. Perfecto. Gracias, comisario. Lo que queríamos era confirmar esta situación, el ataque con arma de fuego que recibió el doctor César Pimienta.